Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. En una ocasión, un evangelista importante de aquí de Estados Unidos iba de viaje hacia África para llevar el evangelio. Y uno de sus vecinos se le acercó y le dijo que por qué viajaba tan lejos para llevar su religión, que aquellas personas en África ya tenían su propia religión, que por qué molestarlo con una religión nueva, que era mejor dejarlos a ellos en paz con su religión y no molestarlos con una nueva religión. A lo cual el evangelista le contestó que él no le llevaba una religión, que lo que él le anunciaba era tener una relación con Dios, que lo que él le llevaba era el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Le dijo además que si él anunciara una religión, entonces él no cruzaría ni aún al otro lado de la calle para llevar su mensaje, mucho menos cruzaría todo un océano para ir a otro continente a llevar su mensaje. Pero le volvió a decir, como te dije, yo no predico una religión. Yo lo que le llevo a las personas es una relación con Dios. Yo le anuncio el evangelio de Jesucristo. Y ese es el tema que quiero tratar hoy. El evangelio, poder de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón este deseo de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hable a través del Espíritu Santo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y de eso se trata el evangelio, de llevar la buena nueva, la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Que Dios el Padre envió a su único Hijo, a su unigénito, para que viniera a este mundo, viviera una vida sin pecado y entregara su vida en una cruz para el perdón de todos nuestros pecados, para que de esta manera podamos tener nuevamente comunión con el Padre, comunión que perdimos en el huerto de el Edén. Por eso Dios envió a su único Hijo. Pero para entender esto, tenemos que conocer un poco de historia. Tenemos que regresar a la creación para entender por qué Dios tuvo que enviar a su único Hijo a que muriera por nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera eternamente en comunión con Él. Por eso, Dios puso al hombre en el huerto del Edén y allí plantó un árbol llamado el árbol de la vida, para que el hombre pudiera comer del fruto de ese árbol. Y mientras comiera del árbol de la vida, el hombre viviría eternamente en comunión con su Creador, en comunión con Dios. Pero Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, un ser inteligente, capaz de tomar decisiones, con la capacidad de libre albedrío, con la capacidad de obedecer o no a Dios. Pero para medir la obediencia de alguien, debe haber una condición a cumplir, una condición a obedecer o no. Por esta razón, Dios, además del árbol de la vida, plantó en el Edén muchos árboles, los cuales eran todos deliciosos a la vista y buenos para comer, entre los cuales
además del árbol de la vida, allí en el centro del huerto del Edén, allí estaba también un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre que podía comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, de cierto moriría. Y así fue. El hombre, guiado por Satanás, decidió desobedecer a Dios, decidió comer del árbol prohibido. Por lo cual Dios tomó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y los sacó del huerto del Edén y protegió el camino que iba hacia el árbol de la vida. Lo protegió con querubines y con una espada encendida que se movía de un lugar a otro. De esta manera, el hombre ya no podía ir a donde estaba el árbol de la vida, mucho menos comer de su fruto. Por lo cual entró la muerte en el ser humano, por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Sucedió lo que Dios le había advertido. Ahora el hombre tenía conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Y Dios lo único que quería de ellos es que hicieran el bien, que se alejaran del mal, para que estuvieran en amistad con Dios. Dios pudo haber decidido eliminar su creación y crear una nueva, pero no lo hizo, porque Dios amaba a su creación. Por eso Dios le hizo túnicas de piel y los vistió. Con su propia mano Dios vistió al hombre y a la mujer, porque Él los amaba. Y lo único que quería de ellos ahora que tenían el conocimiento del bien y del mal, es que solamente hicieran el bien, para que estuvieran en amistad con Dios. Dios lo deja bien claro en Génesis. Cuando le habla a Caín, al darse cuenta Dios la intención de Caín que tenía de matar a su hermano, Dios le habló acerca de la libertad que tenían para hacer el bien o el mal, pero que era mejor que hicieran el bien. Veamos qué nos dice la palabra en Génesis 4, versículos del 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios le deja bien claro a Caín que depende de él si hacer el bien o el mal. Pero el deseo de Dios es que hagamos el bien, que estemos en amistad con Él. Eso era lo que Dios quería ahora de su creación, ahora que tenían conocimiento del bien y del mal. Pero dice la palabra que todo designio del corazón del hombre era inclinado hacia el mal, por lo cual Dios se enojó con su creación. Veamos qué dice la palabra en Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios estaba enojado con su creación, porque se habían inclinado hacia el mal nada más. Quiso eliminar su creación, pero qué bueno que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y decidió Dios salvar a Noé y a su familia. Ya sabemos la historia. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, porque venía un gran diluvio a la tierra. En el arca entraron 8 personas, Noé y su familia, y fueron los únicos que se salvaron del diluvio. Luego, cuando salieron del arca, Dios les dio un mandamiento, que se multiplicaran, que llenaran toda la tierra. Veamos, Génesis 8 del 15 al 7. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios le dio una ordenanza: que llenaran toda la tierra, que se multiplicaran. Pero dice la palabra que luego de un tiempo desobedecieron a Dios, porque en lugar de expandirse por todas las tierras, lo que hicieron fue establecerse en la llanura de Siná, por lo cual Dios se enojó nuevamente con ellos. Veamos qué dice la palabra en Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios le había dado un mandato de que se multiplicaran y llenaran toda la tierra, pero ellos decidieron desobedecer a Dios, por lo cual Dios se vio obligado a crear lenguas según sus familias, para que se vieran obligados a expandirse por toda la tierra. De esta forma se crearon las diferentes naciones. Pero nosotros, el hombre, tiene una necesidad de conectarse con Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y esa semejanza que tenemos con Dios nos hace que tengamos esa necesidad de volvernos a conectar con Dios, de religarnos con Dios. Y es de ahí donde surge la palabra religión,
¿Qué significa volverse a ligar, religar, volverse a conectar con Dios? Pero como Dios se había alejado por causa del pecado de la humanidad, entonces cada nación buscaba a Dios de diferentes maneras. Y todas buscaban a Dios de la manera equivocada, porque comenzaron a adorar a las criaturas en lugar del Creador. Y es por eso que surgieron tantas y tantas religiones, porque el hombre trataba de buscar de Dios, pero Dios estaba alejado del hombre por causa del pecado. Y toda la tierra estaba llena de idolatría, porque adoraban ídolos en lugar de a Dios. Pero Dios, en su misericordia, quiso salvar a la nación y decidió llamar a Abraham y sacarlo de esa tierra donde vivía, que era una tierra de idolatría, una tierra llena de salvajismo. En Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, allí vivía Abraham, y de allí Dios lo sacó y le hizo una promesa. Veamos qué dice la palabra en Génesis 12, del 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Aquí vemos cómo Dios llama a Abraham, lo saca de esa tierra donde vivía, una tierra llena de idolatría, una tierra llena de salvajismo. De allí lo sacó Dios para con la descendencia de Abraham formar una nueva nación. Y así se formó la nación de Israel, una nación escogida por Dios para que sirviera de ejemplo para otras naciones, para que vieran qué sucedía cuando alguien adoraba a Dios, cómo le iba bien, pero si se alejaban de Dios, le iba mal. Así fue la nación de Israel. De esta manera se formó la nación de Israel, la cual habitó en tierra extranjera, en la tierra de Egipto, por 430 años. La mayor parte de ese tiempo en esclavitud. Luego Dios lo saca de esa tierra de Egipto de la mano de Moisés y lo lleva hacia la tierra que le había prometido a Abraham. Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel. De su propia boca le da los mandamientos. Veamos qué dice la palabra. En Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento que le dio Dios, además de muchos otros mandamientos. Pero no había pasado ni 50 días y ya la nación de Israel había desobedecido ese primer mandamiento, porque se habían hecho un becerro de oro y dijeron que ese becerro eran sus dioses, que los sacó de la tierra de Egipto. Veamos qué dice la palabra en Éxodo 32, del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios estaba bien enojado con el pueblo de Israel por su desobediencia, porque habían desobedecido el primer mandamiento en menos de 50 días de haber escuchado los mandamientos directamente de la voz de Dios. Pero Moisés intercedió por ellos, por su pueblo, y Dios los perdonó. Luego, más adelante, entraron a la tierra prometida y allí fueron gobernados por Dios a través de jueces. Pero luego de pasar un tiempo, ellos no quisieron ser gobernados más por Dios. No querían tener jueces, sino que querían tener reyes como las demás naciones. Y Dios se los permitió. Ellos rechazaron a Dios y querían ser igual que las demás naciones, y Dios se los permitió. Así tuvieron al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón. Luego, el reino, la nación de Israel, se dividió en dos. Se llamó en el norte la nación de Israel y en el sur la nación de Judá. Así fueron gobernados por diferentes reyes, malos y buenos, la mayoría de ellos malos. La nación del norte, Israel, se alejó mucho de Dios, por lo cual Dios lo entregó en cautiverio al imperio asirio, el cual se lo llevó cautivos y en su lugar trajo personas de diferentes naciones. Luego, más adelante, igual la nación del sur, la nación de Judá, estaba muy alejada de Dios, por lo cual Dios también lo entregó en cautiverio al imperio babilónico, a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y allí estuvieron en cautiverio por 70 años. Luego comenzaron a regresar a su tierra. Reconstruyeron la ciudad, el muro de la ciudad, y allí se establecieron nuevamente. Y cada vez se iban alejando y alejando más de Dios, principalmente sus líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, estaban corrompidos, se hacían muy corruptos. Por eso vemos, cuando Juan el Bautista anunciaba la llegada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando anunciaba de Jesús y bautizaba en el Jordán y veía a los fariseos y a los saduceos, los líderes religiosos, les decía: generación de víboras. Porque eso era lo que eran ellos, generación de víboras, gente que estaban corrupta, que enseñaban la palabra de Dios, pero ellos mismos no la cumplían. Y como vemos, a través de la historia, Dios ha tratado siempre de tener una relación con el hombre. Pero el hombre siempre le falló a Dios. Por lo cual, Dios tuvo que enviar a su único hijo, a su unigénito hijo, Jesucristo, para que viniera a este mundo, viviera una vida sin pecado y entregara su vida por nosotros, para sacarnos de tiniebla a luz, para que volvamos a tener comunión con el Padre. Esa comunión que perdimos allá en el huerto del Edén. De eso se trata el Evangelio. Esa es la buena nueva, que el reino de Dios se ha acercado para restaurar lo que se había perdido, para que volvamos a reconciliarnos con el Padre. Jesús pagó por nuestros pecados. De esta forma, el Espíritu Santo puede habitar en nosotros y así Dios habita en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía, transforma nuestra vida, cambia nuestra vida y nos guía hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén, hacia la vida eterna.
Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva, que Jesús vino a pagar por nuestros pecados y que solo en Jesús hay perdón de pecados. A través del ministerio de Jesús vemos cómo a Jesús le preocupaba mucho que entendiéramos que solo a través de él alcanzamos el perdón de pecados. En una ocasión le trajeron a Jesús un paralítico para que lo sanara. Veamos qué sucedió. Eso lo podemos ver en Marcos 2 del 1 al 12. Veamos qué dice la palabra, Marcos 2 del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos, le traen una persona que estaba paralítica para que Jesús lo sanara. Y en lugar de sanarlo, en ese momento, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Y no era que Jesús no lo quería sanar, porque al final lo sanó, sino que Jesús quería que las personas que lo escuchaban entendieran que solo a través de él hay perdón de pecados, porque él era Dios en la tierra. El poder para sanar a un paralítico solo puede venir de Dios. Sin la ayuda de Dios, nadie puede sanar a un paralítico, porque ese poder solo puede venir de Dios. Ellos pensaban que Jesús había blasfemado cuando dijo que perdonaba sus pecados. Entonces, si Jesús hubiera blasfemado, Dios no estaría con él. Por lo tanto, cuando él dijo: levántate y anda, el paralítico no se podía haber levantado, porque Dios no estaría con Jesús si era blasfemo. Pero como el paralítico se levantó y fue sano, entonces ellos podían comprender que Jesús no era blasfemo. Por tanto, lo que él había dicho era verdad, que tenía el poder de perdonar pecados. Y eso era lo que Jesús quería que entendieran. Porque Jesús estaba más preocupado por el perdón de pecados que por sanar a la persona. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad, es un problema peor que cualquier enfermedad y que cualquier problema. Porque el pecado te lleva
a la muerte eterna, porque el pecado te lleva a la eterna separación de Dios. Y eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran, que necesitaban ser sanados de sus pecados y que Él era el único doctor que podía sanar de esa enfermedad que es el pecado. Así, Jesús le preocupaba mucho que entendiéramos que solo a través de Él hay perdón de pecado, que solo a través de Él podemos cambiar nuestra vida. En varias ocasiones, en varios pasajes, podemos ver esa preocupación de Jesús. En otra ocasión, Jesús iba con sus discípulos y se encontraron en el camino un ciego de nacimiento. Veamos qué sucedió. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos cómo Jesús sana un ciego de nacimiento, pero no lo sanó instantáneamente, como él acostumbraba a hacerlo, sino que le pidió al ciego que fuera al estanque de Siloé, se lavara y luego recibió la vista. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué no lo sanó instantáneamente? Sino decidió enviar al ciego acá afuera hasta el estanque de Siloé, que quizás estaba muy distante de aquel lugar. Pero Jesús lo que quería era dar un mensaje para las personas que lo están escuchando o que lo escuchaban en aquel momento, y para nosotros que podemos leer esta historia, leer este pasaje. Jesús quería que entendieran a través de este pasaje que solo a través de él hay perdón de pecados. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en este pasaje el ciego es una tipología del hombre pecador. Porque así como este hombre vivía en oscuridad por causa de su ceguera, así también el hombre pecador vive en oscuridad, en una tiniebla espiritual, por causa de sus pecados. Y así como este hombre, este ciego, pudo lavarse en el estanque de Siloé, así también el hombre pecador en Cristo puede lavar su pecado. Porque el estanque de Siloé, ahí encontramos una tipología de Jesucristo. El estanque, como dice el pasaje, en el versículo 7, es el estanque del enviado. Y Jesucristo es el enviado de Dios. Además, este estanque se alimenta, nace de una fuente de agua que viene de lo alto. Y esa fuente se llama la fuente de la Virgen. Igualmente, Jesucristo vino de lo alto y también nació de una virgen. Por lo tanto, aquí vemos claramente una tipología en el estanque, una tipología de Jesucristo. Y ese es el mensaje que Jesucristo nos quiere dar aquí. Que así como el ciego fue y se lavó y recibió la vista, así también el hombre pecador viene a Cristo, el lavado de su pecado, y pasa de tiniebla a luz. El Espíritu Santo viene a su vida, cambia su vida y lo guía hacia la vida y vida eterna. Ese era el mensaje
que quería dar Jesús, que solo a través de él hay perdón de pecado, que solo a través de él podemos cambiar de vida, que solo a través de él podemos pasar de oscuridad a luz. Es por eso que vemos aquel borracho que cuando cobra su cheque, lo primero que hace es irse para las cantinas con sus amigos a gastarse el cheque emborrachándose. Pero luego, este borracho tiene un encuentro con Jesús, cambia su vida, transforma su vida. Y ahora, cuando recibe el cheque, lo primero que hace es ir para su casa, a ver qué le hace falta a su esposa, a ver qué necesidades tienen sus hijos. Porque para él ahora lo más importante es Dios y su familia. Porque eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Cambia nuestra vida, nos saca de oscuridad a luz. Por eso vemos aquel hombre mujeriego que cuando cobra su cheque, llega a su casa, busca un motivo para enojarse con su esposa, para luego irse a los bares y gastarse el dinero con mujeres. Pero un día, este hombre tiene un encuentro con Jesús y cambia su vida, transforma su vida. Ahora, cuando recibe el cheque, lo primero que hace es pensar en su esposa, pensar en su familia. Le compra un regalo, llega a su casa, le dice que la ama y le invita a salir. Porque eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Transforma vida, cambia vida. Por eso vemos aquel vendedor de droga en las esquinas de las escuelas ofreciendo ese polvito blanco a los estudiantes, a los muchachos, ofreciéndoselo gratis para que luego se hagan adictos, luego vendérselo y hacerse rico a costa de la destrucción de vida inocente. Pero entonces viene una persona, le anuncia el evangelio a este vendedor de droga, recibe a Jesucristo en su corazón y cambia su vida, transforma su vida. Ahora vemos a ese vendedor en las esquinas igualmente de la escuela, pero no ofreciendo un polvito blanco, sino ofreciendo un tratado que dice: Cristo te ama, Cristo cambió mi vida, Cristo puede cambiar tu vida. Porque eso es lo que hace Jesucristo cuando viene a nuestra vida, transforma nuestra vida, cambia nuestra vida, nos saca de oscuridad a luz. Ese es el evangelio, que el reino de Dios se ha acercado, que envió a su Hijo para perdón de nuestro pecado, para que podamos volver a tener comunión con Dios, la comunión que perdimos en el huerto de Edén. Y así como esta persona y muchas personas han cambiado su vida, han transformado su vida al recibir a Jesús, tú también puedes cambiar tu vida. Solo necesitas recibir a Jesús como tu Salvador. No importa cuán graves sean tus pecados. Jesús pagó por todos esos pecados. No importa cuán graves sean. Solo necesitas reconocer que eres pecador. Solo necesitas reconocer que Jesús perdona nuestros pecados. Recíbelo como tu Señor y Salvador y cambiará tu vida. Es lo único que tienes que hacer. Invitar a Jesús a que venga a tu vida. De esta manera podrás ser parte del cuerpo de Cristo y juntos podamos servir en llevar ese evangelio a muchas personas, para que seamos todos luz para otras personas y todos juntos podamos hacernos eco de la palabra que decía Pablo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús a que muriera por nosotros, a que derramara su sangre inocente para perdón de nuestro pecado, para que podamos, Padre, recibir el Espíritu Santo, para que podamos recibirte a ti, Padre, a través del Espíritu Santo, que guía nuestra vida, que cambia nuestra vida, que lleva toda nuestra carga, Padre, nos libera de toda carga, pero sobre todo que nos guía hacia la vida eterna.
Padre, te pido que si alguien está escuchando este mensaje y no te conoce, no te tiene como su Salvador, que toque su corazón, que abra su corazón para que te pueda recibir a ti, Padre. Y así venga a formar parte de este gran cuerpo que es el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos.